Ahora mismo, Lukashenko está desplegando el ejército, avanzando como una nube negra. Putin ha fijado el objetivo, atacará directamente en este punto en el corazón de la OTAN. La conmoción de la UE se atrevió, levanta las armas en respuesta. El golpe de revancha de la Federación Rusa fue fuerte. El submarino más importante del Kremlin se fue al fondo. La OTAN mostró una clase magistral, Kaliningrado en la mira. Un solo movimiento en falso de Moscú y todo se acaba. La máquina de la venganza se ha puesto en marcha. El ejército del dictador se desmorona ante nuestros ojos. De todo esto hablaremos en nuestro programa Punto Infernal. Urgente. La tensión militar alcanza su punto máximo. Los hombrecillos verdes han aparecido directamente en territorio de la OTAN. Putin da el primer paso contra Estonia. La alianza reacciona de inmediato. Impacto. En estos momentos, Bielorrusia lanza un ataque. Minsk moviliza a sus tropas. Parece que Lukashenko ha decidido lanzarse a la batalla primero. ¿Qué consecuencias le esperan y podrá Occidente frenar de inmediato la amenaza de una ofensiva ruso-bielorrusa? De todo esto hablaremos en un momento. Los hombrecillos verdes de Putin ya están a las puertas de Estonia. Parece que el del búnker está preparando en Europa una operación Crimea 2.0. Los medios occidentales publican imágenes en las que se pueden ver hombres armados en la carretera. Por el uniforme está claro que no son guardias fronterizos rusos. Debido a esta repentina activación de tropas rusas desconocidas en las zonas de los puntos de control entre Rusia y Estonia, el Departamento de Policía cerró de emergencia las fronteras orientales del país. Hemos decidido cerrar la carretera para evitar posibles provocaciones e incidentes. Nuestro principal objetivo es la seguridad de la población estonia. Gunter Pedosk, jefe operativo de la Prefectura del Sur. La seguridad de la propia población es la tarea prioritaria de todos los países bálticos. Así, Letonia a partir de hoy deporta del país al menos a 841 ciudadanos rusos. Se trata de rusos que no pudieron demostrar ni siquiera el conocimiento del idioma letón. El país de la Unión Europea ya no quiere ver en su territorio a la quinta columna del Kremlin. La estancia de estos rusos en Letonia se considerará ilegal. Su acceso a los servicios sociales será cerrado. Si los rusos se quedan, se enfrentarán a la deportación. Madara Puke es representante de la Oficina de Ciudadanía y Migración de Letonia. Debido a un posible ataque de Rusia a la OTAN, la alianza se está preparando para evacuar a 1.200.000 personas. Esa es la cantidad de ciudadanos según las autoridades. Letonia, Lituania y Estonia tendrían que huir de la guerra en caso de agresión por parte del Kremlin. Se trata de una franja de al menos 40 kilómetros a lo largo de las fronteras con Rusia y Bielorrusia. Para Lituania, esto significa una evacuación total. Allí, la capital también quedaría dentro de la posible zona de primera línea. Sin embargo, en Vilna están seguros de que un escenario así es poco probable. Es poco probable que una situación de emergencia de tal magnitud surja en un solo día. Es decir, habrá que empezar con algunos desalojos locales. Pero partimos de la base de que, al final, nuestras capacidades deben estar preparadas para evacuar a todos los habitantes de Vilna, a las 600.000 personas. Mientras tanto, en Estonia, que ha cerrado sus fronteras, se están preparando para acoger a desplazados internos en todo el país. Iglesias locales, escuelas, universidades y estadios deportivos. Para esto se asignan transportes especiales, trenes y autobuses. A los residentes se les informa sobre los puntos de posible evacuación. Se reparten mapas e información sobre las rutas de evacuación. Los propios europeos preparan reservas de provisiones, botiquines y empacan maletas de emergencia por si tienen que huir de manera urgente. Las conversaciones sobre esto llevan tiempo, durante las últimas semanas e incluso meses. En el trabajo, en todas partes. Viviremos y veremos qué pasa. Por ahora hay que ocuparse de lo urgente. En total, la población de los países bálticos supera los 6 millones de personas. De ellos, casi 2,9 millones viven en Lituania, casi 2 millones en Letonia y 1,4 millones de personas en Estonia.
En Vilna están preparando planes de evacuación para aproximadamente una cuarta parte de la población. Letonia evacuará a 1/3 y Estonia al 10%. Según los analistas militares, si Putin inicia una ofensiva a gran escala contra los países bálticos, todos los habitantes sin excepción podrían convertirse en refugiados forzados. Ellos disponen de plataformas para diferentes tipos de fuerzas de misiles que pueden lanzar ataques en el menor tiempo posible. Como nos contó una de las fuentes, estos complejos literalmente se pueden sacar de los garajes. Por ejemplo, en la base militar de Luga, a 100 kilómetros de la frontera con Estonia, en 5 minutos pueden cargar los misiles Iskander y lanzarlos en una cantidad que cubra todo el territorio de Estonia y la mayor parte de Letonia. Mientras tanto, la propaganda rusa, echando espuma por la boca, insiste en que las intenciones del Kremlin son exclusivamente pacíficas y que los países bálticos no tienen nada que temer. Incluso el propio habitante del búnker, poniendo cara de inocente, tranquiliza a Occidente. Ellos nunca han iniciado un enfrentamiento militar. Es insensato, innecesario y simplemente absurdo. No pueden creer en eso. No pueden creer en lo que dicen que Rusia planea atacar a la OTAN, porque es imposible creer en semejante tontería. Más o menos así, en vísperas de febrero de 2022, en Moscú aseguraban que no planeaban atacar a Ucrania. En 2014, Putin también negaba la participación de soldados del ejército ruso en la anexión de Crimea. Por eso no es de extrañar que, al notar la presencia de los hombres de verde, los países bálticos comenzaran a prepararse para lo peor. La naturaleza de la guerra híbrida es tal que puede que no entiendas si ya es una guerra, un ataque aislado o un accidente. Como esos cables dañados, las comunicaciones en el mar Báltico o el avión que recientemente se estrelló en Lituania. ¿Ataque o accidente? Sin mencionar los constantes problemas con la señal GPS en la zona del mismo corredor de Suwałki. A la situación en las fronteras de la OTAN también le echa leña al fuego el fiel amigo de Putin, Alexander Lukashenko. Este último llevó a cabo otra sucia provocación. De repente puso en alerta a las tropas en Bielorrusia. El Ministerio de Defensa del país informó con entusiasmo que las unidades ya se han desplazado a ciertas zonas para cumplir las tareas indicadas en la orden del líder. Las unidades de las Fuerzas Armadas que participan en la verificación de la preparación para el combate se desplazan a las zonas designadas. Sin embargo, todo esto, aseguran los analistas, es más una demostración que una preparación para una invasión real. Bielorrusia seguirá constantemente agravando la situación y amenazando con comprobar su preparación para el combate. En cuanto al ejército ruso, este está tan empantanado en la guerra en Ucrania que el Kremlin no tiene fuerzas para abrir un segundo frente. Sin embargo, todo puede cambiar rápidamente. Reclutar nuevos soldados lleva bastante tiempo, pero así, en principio, es cuestión de quizás 2 o 3 semanas, algo así. Porque en el frente en Ucrania se encuentran unidades bastante capaces de combatir, es decir, todo lo que se necesita es trasladarlas. Para eso no se necesita mucho tiempo. Bueno, y rearmarlas, reorganizarlas de alguna manera. Entre los expertos también existe la opinión de que Rusia ya se está preparando para una guerra con la OTAN y podría atacar antes que la OTAN. La inteligencia está esperando. El Instituto Americano para el Estudio de la Guerra afirma que Moscú ha entrado en la llamada fase 0 en la preparación para un enfrentamiento con la alianza. Rusia está creando reservas y ensayando nuevas tácticas de guerra sin el uso masivo de vehículos blindados. Y es capaz de iniciar una nueva agresión sin esperar la completa recuperación de su ejército tras la guerra en Ucrania. ¿Pero acaso Putin se asustará o atacará a los países bálticos? Lo sabremos muy pronto. La Unión Europea está al borde, removiendo la tierra bajo sus pies y preparándose para golpear a la Federación Rusa. Un ambicioso programa de rearme del continente. Nadie escatima esfuerzos. Producción de drones, puesta en marcha de una cadena de sistemas de defensa antiaérea y comunicación ininterrumpida entre los aliados. Occidente se ha unido. ¿Logrará Putin romper esta coraza? ¿O le responderá con una fuerza sin precedentes? Todos los detalles en el siguiente reportaje. La UE se prepara para la guerra con Rusia, un país vasto y significativo, con una rica historia y cultura.
Bloomberg informa que la UE lanzará una reforma de defensa a gran escala para estar preparada para la guerra en 2030. Los planes son geniales, pero una vez más pueden chocar con la realidad y estrellarse precisamente contra esa realidad. Y especialmente si depende de suministros de China, del sudeste asiático, por ejemplo, de Taiwán. Y si, por ejemplo, hay una guerra en Taiwán, eso significa que Taiwán no enviará microelectrónica a nadie, esos productos no se fabricarán y todos esos planes a 5 a 7 años se desmoronan y se posponen indefinidamente en el futuro. Según el plan, para finales del año 27, la Unión Europea planea realizar casi la mitad de las compras de armamento de manera conjunta. Y eso, por cierto, es el doble de lo que se hace ahora. No hay problema con el dinero está. La otra cuestión es que haya algo que comprar con ese dinero. Esto no es una caminata hasta el supermercado. El sector militar es tal que muchas cosas se producen únicamente mediante prepago. Tú lo financiaste, tú pagaste y ellos te producirán lo que financiaste. Inviertes y luego, después de 3 o 4 años, simplemente retiras tus bienes. Esto no se hace rápidamente, todo se hace muy lentamente. Para implementar proyectos conjuntos en materia de defensa aérea y de misiles, se planea crear coaliciones internacionales en el año 26. ¿Pero se aplicará esto a todos los países europeos? Probablemente serán aquellos países que están más cerca de la Federación Rusa, los países que son motores de la economía europea como el Reino Unido, Francia, Alemania, y los países que están más cerca de Rusia como Polonia, los países bálticos, Finlandia. Ellos, por supuesto, serán los primeros en estar interesados. Italia, Portugal, España, ellos están algo lejos, todo está lejos, creo que ellos no estarán muy interesados allí. No es ningún secreto que durante mucho tiempo Europa dependió de Estados Unidos. Pero con la llegada de Trump, muchas cosas cambiaron. Trump congeló las relaciones con la Unión Europea. Por primera vez en la historia, Estados Unidos y Europa dejaron de parecer un Occidente unido y aliados. Trump evita el contacto con los funcionarios europeos, ignora sus llamados y simplemente no los toma en cuenta. En lugar de eso, se comunica directamente con los líderes que le interesan, pasando por alto a la dirección de la Unión Europea. Sin el habitual apoyo de Estados Unidos, tanto militar como financiero, la UE corre el riesgo de convertirse en un continente museo con un pasado brillante, pero con una economía e industria destruidas. ¿Hasta qué punto depende realmente Europa de Estados Unidos en la actualidad? ¿Y es capaz de valerse por sí misma? Para defenderse, es decir, nos referimos a la necesidad de protegerse a sí mismo o a otros de una amenaza inminente, ya sea física, legal o de cualquier otra índole. Esta pregunta es crucial para entender el propósito y la naturaleza de las acciones que se están considerando. ¿Qué es Europa sin Estados Unidos? Europa se está preparando para armarse. ¿Pero para qué? Después de todo, si escuchamos al dictador del Kremlin, Rusia es el país más pacífico del mundo. Resulta que la guerra con los rusos casi no está en la puerta. Repiten esta tontería, este mantra, una y otra vez. No pueden creer lo que dicen, que Rusia planea atacar a la OTAN. Es imposible creer en eso. Quizás los países europeos simplemente no han entendido las sinceras intenciones del Kremlin y están gastando en vano. ¿Estamos realmente hablando de miles de millones? Es una cifra que, por su magnitud, a menudo resulta difícil de comprender en su totalidad. Nos lleva a cuestionar la escala y el impacto que tal cantidad podría tener en diversos contextos. Ellos lo ven de otra manera. Solo existen posibilidades financieras, políticas y militares. ¿Qué pasará? Un intento de predecir el resultado. La Rusia de Putin está llena de sorpresas. E incluso cuando su dictador dice una cosa, en realidad puede suceder todo lo contrario. Y en ese caso, la mejor opción es tomar precauciones, que es precisamente lo que ha hecho Europa. Putin fue a por todas, espiando a la OTAN incluso bajo el agua. El lanzamiento del legendario submarino resultó para el Kremlin en un fracaso total. Algo sucedió cerca de las costas de Francia. La Moscú oficial guarda silencio absoluto. Es un fiasco. El submarino asestó un duro golpe a la Federación Rusa. Putin aún no ha decidido qué hacer a continuación. Está ganando tiempo. Lo que se sabe al respecto no se lo pierda a continuación.
Las fuerzas navales de Suecia detectaron un submarino ruso en el mar Báltico. Así lo informaron los militares en la red social X. Según el organismo, la embarcación entró en el mar Báltico a través del estrecho de Gran Belt y posteriormente fue avistada en Kattegat, entre Suecia y Dinamarca. Unidades de la Fuerza Aérea y cazas escoltaron al submarino. Los suecos calificaron este episodio como una misión rutinaria, nada más. En Suecia no se revela el nombre del submarino. Solo se sabe que se trata de un submarino diésel eléctrico multipropósito del tipo Kilo, según la clasificación de la OTAN. A este mismo tipo pertenece el submarino Novorossiysk, con el que los rusos hicieron el ridículo ante todo el mundo hace unos días, cuando emergió repentinamente cerca de las costas de Francia. Por muchas de sus características es el mejor submarino no solo de la flota rusa, sino también de todo el mundo. Su motor es más silencioso que el ruido del mar fuera del barco, lo que significa que la nave puede permanecer inadvertida en las pantallas de radar de la OTAN. Simplemente parece un submarino hecho tan bien. No en vano la llaman la agujero negro. Es decir, la recuperación de este submarino creo será un gran problema para el posible adversario. Así, hace 10 años, la propaganda rusa hablaba del principal buque del proyecto modernizado, el submarino Novorossiysk. Fue construido especialmente para la flota del Mar Negro de la Federación Rusa. En aquel entonces, los medios, entusiasmados, aseguraban que este submarino era capaz de hundir todo un grupo de barcos enemigos. Pero ahora, en 2025, parece que él mismo se prepara para ir al fondo. Según datos del WCHK-GPU, debido a un daño en el sistema de combustible del Novorossiysk, que se encuentra en servicio de combate en el mar Mediterráneo, el combustible está entrando directamente en la Sentina. No hay piezas de repuesto ni especialistas en reparación a bordo del submarino. La tripulación no es capaz de eliminar la avería. Debido a la grave avería comenzaron a surgir otros problemas. El combustible acumulado en la Sentina representa un factor explosivo. El investigador considera que la tripulación no tiene otra opción que empezar a vaciar la Sentina directamente en el mar. Para, como se dice, resolver el problema, no les queda otra opción. Tendrán que bombear esa mezcla de agua y gasóleo por la borda. Bueno, en principio sí. Claro, si eso empieza a ocurrir, y sin duda los aviones están vigilando el barco, la aviación antisubmarina, el mar Mediterráneo. En general, hay que decirlo, es un lugar bastante densamente poblado. Por buques militares de diferentes países, esto será fácil de notar por la gran mancha irisada de combustible. De hecho, todos están observando esto ahora mismo. Pero hay que señalar que un submarino de unos 70 metros de largo no es nada del otro mundo. No tiene un tamaño tan impresionante. Aunque por supuesto cualquier contaminación del medio ambiente no es bienvenida en absoluto. Ahora, para evitar que los rusos provoquen una catástrofe ecológica, la situación está siendo monitoreada por cientos de expertos internacionales. En el Ministerio de Defensa de Rusia presumen, diciendo que no ha ocurrido ningún incidente extraordinario, que todo estaba planeado así. Al mismo tiempo, se olvidan de aclarar qué exactamente están haciendo en el mar Mediterráneo, si ya en enero se informó sobre la retirada del último submarino de allí. Y lo más importante, si a bordo se encuentra el misil Kalibr de Novorossiysk, que el ejército ruso suele lanzar desde estos buques. Y además, el alto mando ni siquiera menciona si existe una amenaza para de la tripulación. ¿Qué pretende salvar la Federación Rusa? ¿Pretende salvar el hierro o pretende salvar a las personas? Desde mi punto de vista, en caso de un accidente así, era necesario retirar a la mayor parte de la tripulación del barco, del submarino, y dejar solo a aquellos marineros que pudieran luchar por la supervivencia. Y la lucha por la supervivencia, en primer lugar, requiere que todos los compartimentos del submarino estén herméticamente sellados. Para evitar que se produjera una fuga de combustible en todos los compartimentos del submarino.
Por ahora, esto se ha convertido en la principal prioridad de los funcionarios del Ministerio de Defensa ruso y, evidentemente, la experiencia del submarino nuclear Kursk, en el que murieron 118 miembros de la tripulación, no les enseñó nada. El Novorossiysk no solicitó ayuda y ahora, bajo la vigilancia de la aviación antisubmarina de los países de la OTAN, se dirige al puerto de Kronstadt, donde supuestamente se le espera el 21 de octubre. Según fuentes cercanas a las fuerzas de seguridad, durante el tiempo de servicio en el submarino ocurrieron 10 incidentes. Si el Novorossiysk logra llegar a la base, la tripulación tendrá suerte, será reemplazada por otra. Si los rusos podrán reparar el submarino, es una gran incógnita. Kaliningrado es un nuevo punto de tensión. La OTAN ha hecho un movimiento que dejó sin aliento al Kremlin. La alianza superó a Moscú, un giro brusco de los acontecimientos. Los planes de Moscú se están desmoronando y los aliados dejan claro que se les ha acabado la paciencia. La tensión aumenta cada minuto. Cada movimiento en el Báltico ahora puede convertirse en un momento de la verdad. No se pierdan los primeros detalles a continuación. Kaliningrado y Sebastopol serán destruidos en las primeras horas si Rusia ataca a la OTAN. Así lo declaró el excomandante de las fuerzas terrestres de EU en Europa, Ben Hodges. Si Rusia atacara en 2025, si atacara a Polonia de la misma manera que atacó a Ucrania, las fuerzas aéreas de la OTAN y las tropas terrestres de la alianza la destruirían. Se puede estar seguro de que Kaliningrado sería eliminado en las primeras horas. En las primeras horas, Kaliningrado dejaría de existir. Todos los objetivos rusos serían destruidos. Todos los objetivos militares rusos en Sebastopol también serían destruidos. El general está seguro de que la respuesta de la alianza a un ataque ahora sería inmediata y devastadora. Pero en 2014, la alianza dejó pasar algo importante. Los países de la OTAN permitieron que Rusia quedara impune por su agresión. Si volvemos al año 2014, cuando comenzó la guerra, Europa, Estados Unidos y Canadá en general apoyaban a Ucrania. Pero muchos países, uno tras otro, eran muy dependientes de Rusia para el suministro de petróleo y gas. La gente decía, vamos, no exageren, Rusia es un país importante, tiene armas nucleares. Y en ese momento nosotros, incluso en 2014, no pudimos dejar claro que la agresión rusa no quedaría impune. Incluso las colaboraciones de Minsk resultaron ser una farsa. Ninguna sanción cambió el comportamiento de Rusia. Rusia no tenía ningún respeto por esas medidas. Es más, el comportamiento de Rusia se volvió aún más agresivo. Por ejemplo, los propagandistas rusos personalmente transformaron, gracias, ese mismo Kaliningrado en una base de amenazas militares para Europa. Esto lo hizo en particular el propagandista ruso y diputado de la Duma estatal, Evgeny Popov. En verano de este año, él publicó un reportaje desde el buque misilístico Burya y lanzó amenazas veladas a los países de la UE, diciendo algo como, miren, tenemos misiles Kalibr y alcanzan más de 2.000 kilómetros. Calculen ustedes mismos hasta dónde pueden llegar. Tengan en cuenta que estamos en el Báltico y el alcance de los Kalibr, aproximadamente más o menos 2.500 kilómetros, se puede calcular fácilmente la posible zona de impacto. En este contexto, las palabras de Hodges sobre la destrucción de Kaliningrado en las primeras horas tras un ataque no resultan nada sorprendentes. La destrucción de las bases militares rusas en Sebastopol y en Kaliningrado, la antigua Königsberg, es, en mi opinión, una respuesta bastante adecuada ante una posible amenaza por parte de la Federación Rusa. La advertencia de Hodges no es una suposición hipotética. La OTAN lleva tiempo preparándose para una posible agresión precisamente desde Kaliningrado. A finales de septiembre, Polonia y Suecia, por ejemplo, practicaron la defensa de la isla de Gotland, un elemento clave para la seguridad en la región del Báltico, que se encuentra a solo 300 kilómetros de Kaliningrado. Estos ejercicios militares tenían como objetivo enviar una señal clara sobre la disposición para la defensa conjunta en el mar Báltico. Las señales de advertencia también se enviaron a Rusia y al actual alto mando de la OTAN. El comandante del ejército de Estados Unidos en Europa y África, el general Christopher Donahue, también declaró que la alianza podría borrar la región de Kaliningrado en un plazo extremadamente corto, si surgiera tal necesidad, y añadió que ya lo han planeado todo.
el general del ejército de Estados Unidos, Donoghue. Y así, el general Donoghue ya en agosto dijo lo siguiente sobre Kaliningrado, que en caso de que alguien esté pensando en realizar provocaciones híbridas en el flanco oriental, la alianza ya tiene planes operativos preparados que permitirán a las fuerzas de la OTAN en Europa convertir Kaliningrado en cenizas en cuestión de horas. Allí, la propaganda rusa, por supuesto, inmediatamente se puso histérica, empezó a aullar diciendo que esto es una provocación, una amenaza directa y así sucesivamente. Pero esta declaración de un general estadounidense en activo, además de uno que ocupa un cargo en el liderazgo militar de la OTAN, en el mando militar de la OTAN, es una señal muy directa y clara al búnker y a los pantanos de que todos ven lo que están haciendo, todos ven para qué se están preparando. Y no piensen que solo ustedes se están preparando. Pero aquí cabe señalar que probablemente la destrucción de ciudades es algo exagerado. Es dudoso que la OTAN se disponga a arrasar ciudades. Además, eso simplemente es difícil de hacer. Pero lo que sí es un hecho es que los objetivos militares tendrán los días contados. Eso es un hecho innegable, una verdad absoluta que no se puede cuestionar. Primero, el relieve es complicado. Segundo, se necesitan no una, sino varias decenas de bombas especialmente potentes, incluyendo cargas nucleares tácticas, pero la eliminación precisa de los muelles, almacenes, muros de atraque y los buques de guerra allí ubicados. Esta tarea se cumple. De hecho, los Tomahawk también tendrán mucho espacio para actuar allí. Especialmente hay muchos objetivos militares en la costa del Mar Báltico. Aquí se concentran tanto la aviación como las tropas de comunicaciones y las fábricas de reparación. Y Rusia debería reflexionar sobre las consecuencias. ¿Pero acaso eso está en el espíritu del Kremlin? La guerra ha acabado definitivamente con la Federación Rusa. El segundo ejército del mundo parece un rompecabezas roto. Putin intenta urgentemente devolver todo a su lugar. Solo que ahora, en lugar de rusos, hay cubanos. Otro país ha sido oficialmente involucrado en el crimen. La movilización extranjera está en pleno apogeo. El dictador ha deseado sangre. Sin embargo, no les revela toda la verdad a sus nuevos reclutas. ¿Qué promete por participar en la llamada Operación Militar Especial y en qué puede amenazarle a Putin tal campaña? Se lo contaremos en un momento. En las filas de los aliados que luchan contra la Federación Rusa hay refuerzos. Esta vez desde la lejana toda África comunista existían esas ideas híbridas. Por eso, para los cubanos, considerando la situación absolutamente pobre del país, la guerra es para ellos una de las formas de ganar dinero. Según documentos oficiales del Departamento de Estado de EEUU, a los que tuvo acceso la agencia Reuters, La Habana no solo apoya la política del Kremlin. Pudo haber enviado hasta 5.000 de sus ciudadanos a la guerra contra Ucrania. Supe que el contrato era real cuando llegué. La Federación Rusa me trajo aquí. Todos aquí sabían por qué habían venido. Lo sé con seguridad. Todos sabían que habían venido a la guerra. Este es Hendrik Yagunzales. Se unió al ejército ruso para ganar algo de dinero extra sin dañar a los ucranianos. Me enteré de todo esto, la verdad. Que el hijo fue reclutado el día que se fue. No sé cómo ocurrió este proceso, porque nunca me dijo nada. Me di cuenta de esto cuando estaba en el aeropuerto. Me llamó y me contó todo. El reclutamiento activo de cubanos para la guerra comenzó ya en 2023, después de que el dictador ruso firmara un decreto que permite a los extranjeros que ingresan al ejército obtener la ciudadanía rusa de manera acelerada. Después de esto, decenas de cubanos se lanzaron a la guerra. La pobreza obliga. Si no viviéramos en tanta miseria, estoy segura de que esas personas no se habrían ido a Rusia. Pero así es, trabajas y trabajas. Mi esposo trabajaba duro en Cuba, pero un día me dijo, ya no puedo soportarlo más. Le pregunté qué había pasado. Él respondió, no te preocupes, sé lo que hago.
Así era mi esposo. Según los datos disponibles, los centros de reclutamiento están ubicados en diferentes regiones. A los candidatos se les prometen salarios de entre $1,500 y $2,500 al mes, ciudadanía o permiso de residencia, compensaciones en caso de heridas y otros beneficios. Para algunas campañas, Moscú crea paquetes completos, pago, alojamiento y legalización. Todo esto hace que la oferta sea atractiva para personas económicamente vulnerables. El soldado extranjero es bastante sencillo. Se recluta en países más pobres, es decir, América Latina, África o incluso países asiáticos. Me refiero a Corea del Norte. Se ofrecen pagos más o menos competitivos y la gente estará dispuesta a luchar. La respuesta no está solo en los cubanos que luchan, alrededor de 5,000 según las cifras que circulan en la red. Se trata de unos 3,000 militares norcoreanos y de varios miles de mercenarios de países africanos. Los intermediarios, en particular las agencias de viajes, reclutan por miles a extranjeros mercenarios para el llamado Batallón Internacional Mnelit de Rusia. Utilizan campañas publicitarias llamativas, promesas de altos ingresos y trucos al firmar los contratos. La propaganda y el reclutamiento se llevan a cabo principalmente a través de Telegram, escribe Los Angeles Times. La publicidad era sencilla. Suscríbete por 1 año para luchar del lado de Rusia en la zona de la operación militar especial, es decir, en la guerra en Ucrania, y obtén la ciudadanía, atención médica gratuita, dinero y tierras. Así lo informa el material de Los Angeles Times. Pero no todo se hace de manera honesta. Los contratos para extranjeros a menudo están redactados de tal manera que no pueden entenderlos completamente. No se proporciona Wi-Fi a los traductores. Después de llegar al frente, las solicitudes para rescindir el contrato requieren un pago de hasta $6,000. Otro método de los reclutadores son las visas de estudiante y de turista. Muchos extranjeros primero llegan a Rusia con estas visas y luego firman un contrato con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Son recibidos por corredores y oficiales rusos directamente en los aeropuertos. Para motivar a los nuevos mercenarios, los reclutadores publican mensajes sobre las llamadas victorias del ejército ruso, ocultando las derrotas. A pesar de todos los riesgos, el interés de los extranjeros no desaparece. Mientras tanto, Estados Unidos intensifica los esfuerzos diplomáticos para neutralizar el factor cubano en la guerra de Rusia contra Ucrania. La administración de Donald Trump moviliza a los diplomáticos estadounidenses para luchar contra la resolución de la ONU que pide levantar el embargo comercial de larga data sobre Cuba. En los documentos del Departamento de Estado se destaca que Cuba utiliza iniciativas internacionales como la Resolución Anual de la ONU para presentarse como víctima de sanciones, aunque en realidad sus ciudadanos participan en acciones de combate del lado del agresor. El régimen cubano no pudo proteger a sus ciudadanos de ser utilizados como peones en la guerra ruso-ucraniana, declaró un portavoz del Departamento de Estado. Cada alma reclutada no es solo una cifra en las estadísticas. Para el Kremlin, esto es una oportunidad para adelantarse. Moscú amplía sistemáticamente el grupo de extranjeros dispuestos a luchar por sus intereses. Para el país terrorista, estas personas son simplemente mano de obra barata y carne de cañón. Para los mercenarios, es una oportunidad de ganar dinero fácil. Y esto no es todo. Con ustedes estuvo yo, Darina Utzkawo. Más noticias infernales en nuestra próxima emisión. Suscríbanse y no olviden dejar un me gusta. ¡Nos vemos!